Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega especial. Hoy vamos a hablar de las luchas de las clases trabajadoras en nuestro país, lo que está pasando ahora mismo con la empleomanía dentro del Estado, cómo están respondiendo las centrales obreras, qué visión tienen de una decisión histórica que se va a tomar en el país este año y que se va a ratificar por el Congreso Nacional el 25 de enero del 2023. Estamos hablando de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Los trabajadores juegan un papel de trascendencia y hoy está con nosotros el secretario general de la histórica Central General de Trabajadores de Honduras, don Daniel Durón. Fue el representante de los trabajadores en la primera junta nominadora. Y vamos a empezar con este tema que está muy discutido a nivel de país, Daniel, en instantes en que ya los abogados están tomando decisiones, el claustro de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de igual manera, lo hará en los próximos días el Poder Judicial, ya lo hizo el Comisionado de los Derechos Humanos, lleva la misma ruta la sociedad civil, la empresa privada, entre otros sectores. Daniel, qué gusto saludarle, bienvenido. Muchas gracias, Rosendo, un placer estar aquí de nuevo en el banquillo. Realmente es un tema trascendental este de la Junta Nominadora, no de la Junta Nominadora, sí. Entendemos que la Junta Nominadora es una instancia de apoyo al Congreso Nacional. Al final, quien decide es el Congreso de la República. Y quien pueda decir que este proceso no tiene tintes políticos, partidistas, está equivocado, porque si al final lo resuelve el Congreso, que es la confluencia partidaria, que en este momento obviamente es diferente al momento en que nosotros participamos en esa Junta Nominadora, pues ahí se resuelven los problemas estrictamente políticos vía negociación interpartidaria. La experiencia que tenemos nosotros, Rosendo, en esto, que fue la primera Junta Nominadora, fue el primer proceso que se llevó a cabo en el país, que inclusive fue observado como un proyecto, como un ejemplo piloto en América Latina. O sea, la transición de la Corte Suprema, creo que eran 7 magistrados, va Rosendo a 15. Esto por primera vez causó impactos a nivel internacional importantes. Y yo lo que puedo decir es que cuando digo de eran que 9, creo, más bien. Eran 9, perdón. Y pasó a 15, correcto. A 15. Es correcto. Por eso reitero, en ese momento hubo gente bastante proba, como normalmente sucede, uno no puede acusar a nadie aquí. Recuerdo que ahí estuvo la abogada Rosa América Miranda de Galo, Juliet Handal, estuvo Leo Valladares como comisionado nacional de derechos humanos, creo que el doctor Darío Montes y otras personalidades. La experiencia en ese momento fue la calificación, o sea, si hay gremios que aquí se conocen, Rosendo, bastante a su interior, es el gremio de los periodistas, son los médicos que se conocen, tienen mucha relación interna, y los abogados. Y dicho sea de paso, ahí creo que sí hay un sesgo que me parece que había que resolverlo a partir de salir de esta nominación para la próxima Corte Suprema de Justicia, que es abrir ese abanico a la generalidad de los profesionales en derecho. O sea, no solo circunscribirlo a los abogados y notarios. Es decir, a futuro se debe planificar una reforma, claro, que abra la participación a los abogados, que no se deje solamente este espacio para los notarios de fe pública. Claro, porque se puede entrar en una contradicción constitucional. O sea, el derecho al Poder Ejecutivo, a cualquier instancia de competencia política, no debe tener limitaciones. Podría colindar con lo inconstitucional. Y por eso la nominación se reduce al grupo de notarios. Pero la Constitución ya lo dice, ya tiene que ser abogado y notario. Pero en concreto, Rosendo, lo que nosotros experimentamos en ese momento fue, bueno, la calificación, la observancia, se estableció un manual de procedimientos calificativos, tema de, si no, un ejemplo rápido, que no debiese tener denuncias en el colegio de abogados, o sea, comportamientos probados en su vida personal, en su vida
domiciliaria, un montón de temas. Y las calificaciones académicas. Y se propusieron 45 para salir rápido de esa primera instancia. Y fue duro ese proceso. Sí, claro. Ustedes que marcaban el inicio de este nuevo sistema de selección, ¿qué experiencias vivieron? ¿Hubo presión, llamada o trabajaron de verdad libres de injerencia, Daniel? Había un caso particular ahí que uno tiene que... Esas son instancias, son reuniones que deben de tener alto contenido ético, porque se analizan personas y se califican personas, entonces uno debe tener cuidado. La misma ley establece que una persona es inocente hasta que se le demuestra lo contrario. Y la Junta Nominadora no es un órgano de investigación ni nada por el estilo, nada más de analizar currículum, hacer algunas investigaciones particulares y tomar una decisión, tratando de ser lo mejor posible. Entonces se llegó a... Sí, claro, me imagino que debe haber presiones. Mira, Rosendo, este proceso de la elección de Junta de la Corte Suprema de Justicia ha sido uno de los procesos más observados de los últimos años. O sea, al principio era el inicio, obviamente había presiones, pero había un hecho particular que se connotó. No hubo ninguna reelección de ningún magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Cuando entregamos los 45 nominados, donde se empezó a hacer la distribución política fue en el Congreso, y es natural. Yo no he visto una declaración más sincera, y yo no es lisonja ni nada, que la que hizo el secretario del Congreso Nacional. Cuando dijo Carlos Zelaya recientemente, libre tiene los profesionales del derecho con la capacidad para formar parte del Poder Judicial. ¿Y cuál ha sido la historia? 8-7 en esa oportunidad. Inclusive, Rosendo, fueron a buscar una persona, según la información que nos dieron, que les fueron a preguntar, ¿va que usted es liberal? Porque tenían problemas de selección. Reitero, este proceso está bien observado. Entonces, no es que, ¿dónde va a encontrar uno una persona y ahí se probó que no tenga una vinculación partidaria? Eso es excepcional, raramente excepcional, muy poco... es difícil encontrarlo. Ahora, en este momento, Daniel, que ustedes me dicen que la próxima semana se reúnen para seleccionar sus representantes en Junta Nominadora, 2, un propietario y un suplente. Y respetando el tema de género. Sí, va a ir una dama y un caballero, tan claro. Sí. Aquí se quiebra eso del bipartidismo por primera vez y está siendo franco en el reconocimiento. Hay profesionales del derecho con una simpatía hacia Libertad y Refundación, hacia el Partido Liberal y probablemente el Partido Nacional, sin descartar un cuarto actor, que es El Salvador de Honduras, considerando que con su bancada de 10 diputados y con el manejo de la Cámara de Luis Redondo, podrían entrar en ese tipo de discusiones que usted me dice resultan normales, no hay por qué asustarse. Así es. Por eso hay que deslindar. A mí me parece que es correcto deslindar y fortalecer la Junta Nominadora. ¿Por qué, Chendo? ¿Te puedes imaginar que fuera responsabilidad o potestad absoluta, como están diciendo últimamente en el Congreso, hacer la escogencia de los 15? Ese sería un problema bastante complicado. Ahí sí sería la profundidad de la politización del proceso. La Junta Nominadora es un ente de contribución complementario, no es que va a sustituir la responsabilidad del Congreso Nacional. Y la Junta Nominadora debe hacer un trabajo en donde se despolitice lo más posible, donde que la politización sea lo menos posible. Ese es el trabajo de la Junta Nominadora, hacer una calificación de comportamientos humanos, de comportamientos profesionales, y de manera prudente y de manera correcta se debe presentar. Así sucedió siempre, esa nómina, esos candidatos para que puedan ser elegidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea que el procedimiento es correcto, hay una participación de la sociedad civil en función de colaborar con el Congreso Nacional para que no haya tanto problema y tanta confusión en el Congreso si ellos lo eligieran de entrada. ¿Y qué tipo de presiones son las que existen, a las que se someten y que ustedes hoy, ahora que han pasado ya casi 14 años, pueden atreverse a usar este término que lo han acuñado los estadounidenses,
a tener información desclasificada. Hay que desclasificar esa información porque sí hay asuntos que en el país, y usted lo sabe, Daniel, se quedan como secretos de Estado y que de repente se comienzan a desgranar o a salir algunos elementos en reuniones de amigos, en conversaciones que años después se revelan. ¿Qué hubo ahí, Daniel? Obviamente, como era un proceso nuevo, hubo algunas intervenciones, digamos, pláticas de amistad. Yo creo que el primer proceso, sin descalificar a los demás, fue marcado por una independencia importante en la decisión. Si ustedes revisan, que ahí salió doña Vilma Morales, presidenta de la Corte, si ustedes revisan ahí, se trató hasta donde se pudo de tomar decisiones independientes. Obviamente siempre van a existir presiones, Rosendo. Era presidente, recordamos, Ricardo Maduro Lloes, del Ejecutivo. Sí, y en el Legislativo presidía Porfirio Lobo Sosa. ¿Hubo llamadas a ese nivel, Daniel? Yo no puedo decir, por lo menos conmigo. No, pero a otros ahí que llegaban y de repente el papelito... Creo yo en esa gente... Y solo te pongo un elemento, porque en esto hay que ser prudente, y además no puedo yo contaminar cosas del pasado o hablar cosas del pasado para poder confundir lo que es la decisión que se va a tomar en el presente. Y lo que puedo decir, Rosendo, es que este proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tengo entendido que este es el cuarto proceso ya, conjunta nominadora, es altamente observado. No solo por los hondureños, por organizaciones internacionales, como la misma Embajada Americana, la misma ONU, o sea, organismos de derechos humanos a nivel internacional, la Corte Internacional de Justicia. O sea, ya no es un simple proceso. Los políticos deben de estar claros en eso. ¿Y cuál es la aspiración? La aspiración puede ser una utopía, pero es una aspiración del pueblo hondureño. Este es un proceso que es nuevo. Es un proceso nuevo, esto es recién hecho, o sea, va caminando, me parece a mí que se ha avanzado. Ya es la simple crítica, imagínate que ahora se critica hasta la nominación de la Junta nominadora. Hasta eso se observa, ahí se va a calificar quién va a participar. Inclusive, hay mucha gente que no quiere participar en eso, Rosendo, porque se somete a un escrutinio hasta ataques, hasta cuestiones infundadas muchas veces. Pero eso es bueno para la democracia, someterse a eso. Y la idea es, mira, tener una Corte Suprema de Justicia es una gran aspiración. No como la de los Estados Unidos, no hay que compararse, porque ahí son vitalicios. Ahí es diferente, aquí son circunstanciales. Y la idea es que tengamos una justicia que se vaya corrigiendo en materia de aplicación de justicia. Que se le aplique la justicia a quien se le tenga que aplicar la justicia y que se le haga justicia que se le tenga que hacer justicia. Y no miremos un montón de gente que está presa por delitos menores, porque no tiene 2.000 lempiras para pagar un abogado para salir de la cárcel, inclusive las mujeres. Entonces, una Corte Suprema independiente, que no sea cooptada, que no va a tener injerencias y presiones, obviamente va a suceder. Muy bien, está con nosotros Daniel Durón. Vamos a una pausa. Cuando regresemos nos cuenta cuál es el mecanismo que va a seguir la organización obrera a través de sus 3 grandes centrales para escoger a quienes les representarán en la Junta. Ya regresamos. Tan grande como tus sueños. Atención, tú puedes ser el próximo millonario de la Lotería Nacional del PANI. Este 31 de agosto te trae 1.200.000 lempiras que pueden ser tuyos. La Grande también te regala premios de 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Y que es despolitizarlo. Mire, es que la palabra no es despolitizar, Rosendo. La palabra es hacer la mejor calificación para que la persona que se nombre, que se proponga al Congreso Nacional, sea la menos susceptible a injerencias. Seguimos al banquillo, estamos compartiendo con Daniel Durón, un reconocido dirigente obrero del país. Bueno, ¿cómo va a ser el mecanismo de selección de
sus representantes en un momento en donde se les cuestiona, y ya usted me decía, hay buenos hombres y mujeres que para evitar que los expongan en redes sociales y los denigren, mejor tranquilos y serenos, se quedan en casa. Así es, hay un montón de gente, varias personas que uno les dice, mire, ayúdenos en esto, y dice, no, ve, no estoy tranquilo. Nosotros utilizamos el mecanismo de convocatoria, Rosendo, las 3 confederaciones. Ahora hay deseo de participar más vehementemente, digo yo, que antes, en vista de la importancia de este proceso y de las experiencias que hemos tenido. Mira, no es posible, Rosendo, que un juez haga una expresión, mire, yo voy a resolver este tema en relación a lo que diga la gente en relación a lo que me digan. Otra, no puede ser, hombre. La justicia es parte de la democracia, es un elemento de la democracia que te marca 2 cosas, te marca el segundo elemento más importante de una persona, que es la libertad después de la vida. O sea, ¿cómo es posible que se le aplique la justicia a gente inocente con todo el rigor y a gente que se le tiene que aplicar tranquila? Esa es la justicia que queremos, que sea igualitaria, que no tenga ojos, como decía un ex embajador de los Estados Unidos en Honduras. Si aquí la justicia, a quien se le aplica es a los que andan sin zapatos. Dentro de las confederaciones se convocará que a Tegucigalpa lo harán a nivel local donde tienen las representaciones, o qué decisión han tomado. La idea que tomamos ayer, fue ayer en San Pedro Sula que nos reunimos, la decisión fue convocar a 5 miembros de cada comité ejecutivo nacional de las confederaciones, estamos hablando de 15, 20 personas. Ahí vamos a ver la propuesta de candidatos y candidatas, y ahí vamos a tomar la decisión de quién va a ser el titular y quién va a ser el suplente. Pero si estamos hablando de un representante propietario y un suplente activos que están dentro del diario vivir con la clase obrera organizada. Sí, pueden ser dirigentes, porque fíjate que yo no sé si esa ley, esa reforma que le hicieron, así como inhabilita a dirigentes de partidos políticos, inhabilita también a dirigentes sociales o a dirigentes de organizaciones de la sociedad civil o a dirigentes del Colegio de Abogados. Estamos analizando bien la ley con compañeros abogados para no cometer errores. Entonces, si está esa prohibición, no pueden ser dirigentes activos con cargos en las organizaciones. Pero eso puede ser bien, puede ser bueno, está bien eso. Pero tenemos que buscar gente, obviamente afín al movimiento sindical, al movimiento social, con capacidad y moral probada. Es decir, aquí están ahora en un marco que excluye la injerencia o la llamada, bajo el entendido que con el liderazgo de Daniel Durón lo llamen y le digan, mira, queremos impulsar a fulano o sutano porque este nos puede dar el ok o el visto bueno para alguno de los autopropuestos que queremos en esa lista de los 45. Yo experimenté algo parecido, no así tan fuerte, ¿verdad? Pero no. Entonces la idea, nosotros nos estamos involucrando más en esto ahora, porque hay una presión. Entonces el compañero o compañera que quede ahí, el primer respaldo que tiene que tener es de las instituciones que lo proponen. Entonces decirle, mire, ve, si usted tiene ese tipo de presiones, no haga caso. Usted váyase por la responsabilidad que le asignó este nombramiento. Y que es despolitizarlo. Mire, es que la palabra no es despolitizar, Rosendo. La palabra es hacer la mejor calificación para que la persona que se nombre, que se proponga al Congreso Nacional, sea la menos susceptible a injerencias. Que tenga un comportamiento público, privado y profesional, que no tenga problemas. Si hay gente así, el problema es que hay que buscarla, y el papel de la Junta Nominadora es examinar eso con lupa. Y están claros que uno de los secretarios generales o de los presidentes no va a ir. Por lo menos esa es una idea que ya le han adelantado. Es correctísimo. ¿Cómo vamos a ir nosotros? Ya yo por lo menos lo aceptaría. Primero, ya estuvimos ahí, estamos inhabilitados. Segundo, me parece que en esta modalidad, este mecanismo de presión que ha generado estas modalidades de participación, tienen que ser, obviamente,
compañeros o compañeras afines al movimiento que conozcan, pero que sean independientes. ¿Y la veeduría cómo la observa la organización obrera del país? Porque tendrán su representante, dos, pero abren la posibilidad para notables en el proceso. Es bueno aun y cuando, reiteramos, la decisión final es del Congreso. Así es. Allá Así se es. buscan los 86 o más votos que hagan la mayoría calificada como mínimo para la elección. Y además, es correctísimo, además, no se debe enmarcar o focalizar que la decisión de la Junta Nominadora caiga en 45, solo sean 45, ese es el número menor de propuestas. Pueden ser el múltiplo de 15 o el múltiplo de 5, como no sé cómo dice la ley. Pero el tema aquí es, Rosendo, van a haber, ahora ya la Junta Nominadora no puede proponer. Las instituciones de la Junta Nominadora no pueden proponer como antes, que proponían 20. Ahora son una especie de receptores. Y dicho sea de paso, en la Junta Nominadora de la elección pasada, la CGT públicamente dijo que no iba a proponer a nadie. Entonces quitaron eso, ahora son autoproposiciones que en función de esas, no sé cuántos se van a autoproponer, porque ahorita estamos enredados en la nominación de la Junta. Pero había que ver ya una vez terminado este proceso de notificación, de registro de la Junta Nominadora, después cuántos autonombrados se van a proponer. Y el otro tema es que había que revisar, porque ya sucedió con el fiscal general, la elección del fiscal general. Recuérdate que se propuso una terna, no sé, una nómina ahí de candidatos, y el Congreso la desechó. El Congreso reeligió al fiscal actual, que no estaba en las propuestas. Eso puede suceder también porque hay que hablar de todos los escenarios, porque el poder, el Congreso es absoluto. Pero aquí esto rompe la normativa constitucional, porque ahí habla de un mínimo de 45, de los cuales se va a escoger a estos 15. Sí, pero que integren el Poder Judicial. No pueden venir a decir, no, es que quedó fuera el abogado A o el abogado B, que era el que nosotros deseábamos. Entonces hay que traerlo y elegirlo. Eso no está contemplado. Mira, ¿O usted advierte que los políticos son capaces de esto, y más bajo aquel agregado que ya lo volvieron común? Usted lo conoce, por esta única vez. Pero por esta única vez se ha repetido. Rosendo, el poder legislativo ejerce el poder soberano en representación popular, ¿sí o no? Por eso pongo el ejemplo del fiscal. Yo he escuchado frases ahí en el Congreso decir, bueno, pero es que el Congreso Nacional es el poder de la representación popular, por lo tanto no puede sujetarse a propuestas o disposiciones externas. Eso es lo que he escuchado. Y Rosendo, ahí esta elección de la nueva Corte Suprema de Justicia va a marcar la orientación del Estado de Derecho y la estabilidad en la gobernanza del país. Ojalá que haya los suficientes consensos, que es responsabilidad, ahí sí es responsabilidad de los partidos políticos que están en el Congreso, y llegar a una elección tranquila. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Y la otra pregunta es, en relación a lo que se está haciendo, lo nuevo que se está haciendo ahora, ¿cómo hacían antes entonces de que no existiera Junta Nominadora para elegir la Corte? Ya todos sabemos. Entonces, ¿qué hace la Junta Nominadora? Más o menos dosificar, independizar, transparentar ese proceso de nombramiento a la nueva Corte Suprema de Justicia. Bueno, ya las cartas están tiradas sobre la mesa. Quienes forman parte de cargos dentro de la administración pública o han formado parte de los mismos podrán presentar, si cumplen sus requisitos, la documentación que abre este espacio para ellos. Sí. Viendo esto, que apunta que algunos funcionarios y funcionarios públicos se van a postular, ¿cuál debe ser el papel de la clase política? Y aquí, con el respeto de los partidos políticos que están en discusiones al más alto nivel, va a terminar siendo, eso se huele,
asunto de 3. Así es. O puede ser 4. ¿Cómo debe ser el actuar de la clase política en tiempos donde enfrentamos quizás la decisión de mayor trascendencia que tendrá el este país, cuatrienio? Así es. Yo creo que independientemente, pienso yo, es criterio particular, en los partidos políticos hay diferentes actores, componentes, pero esto se circunscribe al tema de abogados. Los Estados Unidos eligen está el juez, está la corte, pero está un jurado. Ahí es diferente a lo que hacemos aquí. Y el jurado es civil, porque eso viene de Francia. Entonces, quien condena es el jurado y quien impone la sanción es el juez. Eso no sucede aquí. Entonces, el grupo de abogados, los partidos políticos tienen abogados, bastantes abogados. Me imagino que los partidos políticos les van a decir a sus militantes profesionales del derecho, mire, autopropóngase, eso va a suceder. Y ve a ver qué pasa en la Junta Nominadora, que ahí se pueden venir las presiones, ahí va a ser el juego la Junta Nominadora. Propóngase, y si pasa en la Junta Nominadora, mire, Chendo, al final no hay que enredarse en esto, va a ser una determinación eminentemente política. Lo que dice Carlos Zelaya, repito, es la participación más real que he escuchado. No es hipócrita decir, bueno, si nosotros ganamos las elecciones, dice Carlos Zelaya, ¿por qué no vamos a aspirar que nuestra gente tenga la mayoría en la Corte Suprema de Justicia? Pero el tema es, ¿a quién van a escoger? Porque es cierto que puede ser de un partido nacional, del Partido Liberal, puede ser del Libre, puede ser del PCH, pero los partidos están en la obligación de esa nómina, si van a respetar la nómina, de escoger las personas que tengan más independencia y que sean más probos en la aplicación de la justicia. Porque sí hay gente que dice, mire, yo soy de tal partido, he escuchado, Mondoriano es un hombre con mucha capacidad, un hombre con mucha moralidad, y todo el mundo sabe que el doctor Orellana es de simpatía liberal. Pero dice, mire, yo sé que dice, esto no está bueno y no lo apoya. Aquí hay muchos abogados que se pueden salir del lineamiento político por salvar su responsabilidad histórica, porque el tema, aquí termino esta parte, Rosendo, el tema no es la entrada de un magistrado, el tema no es la entrada de un administrador público, de un político, el tema es la salida. ¿Cómo sale? Al final, ¿quién responde por sus criterios personales? La responsabilidad es individual en su salida. Cuando entra es colectiva, es de respaldo político. Pero ¿cuándo lo juzgan? Cuando sale. ¿Y quién lo juzga? La gente que ha sido beneficiada o afectada. No es quien lo puso ahí. En eso debemos de quedar claros. Muy bien, está con nosotros el secretario general de la CGT, Daniel Durón. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, revisamos lo que está pasando con los trabajadores. Muchos de ellos están saliendo de la administración pública y no se les está pagando las prestaciones. ¿Cómo están orientándoles? ¿Cómo está protegiendo a sus afiliados el sindicalismo de nuestro país y las mismas organizaciones obreras? Ya tenemos más detalles. Creo que fue el 2001, no recuerdo, 2005, la gran crisis que querían sustituir el Congreso Nacional, los movimientos sociales. El que crea que destruyendo los movimientos sociales fortalece la democracia está totalmente equivocado, Rosendo. Seguimos compartiendo con ustedes al banquillo, con nosotros Daniel Durón. ¿Cómo está el sindicalismo y las organizaciones obreras orientando y defendiendo los derechos de los trabajadores? Se habla de una masacre, es el término que han utilizado, laboral. En muchas dependencias del Estado hay despidos que tienen el derecho. Debemos decir que el que llega a un cargo público tiene el derecho de llevar su gente de confianza, pero al que sale hay que reconocerle sus prestaciones. ¿Qué tienen ahora mismo ustedes como documentación para apoyar a estos sectores, Daniel? Una cosa es el sector público. El sector público tiene una gran ventaja sobre el sector privado. Creo que el sector público tiene arriba del
60, que cerca del 70% en organizaciones sindicales y organizaciones de trabajadores. El sector salud está totalmente organizado. Hay sindicatos, hay asociaciones, el colegio médico está organizado gremialmente. Hay ministerios en donde no hay sindicatos. Las descentralizadas todas tienen organización sindical, la mayoría. Entonces, ahí el problema es que los sindicatos están enfrentando esto, que sucede en todos los cambios de gobierno. Obviamente hay gobiernos más sectarios que otros. ¿Va? Uno de los gobiernos menos sectarios que yo vi, y esto no es porque está en el poder, fue el gobierno de Mel. Cuando Mel fue presidente, el sectarismo no se sintió tan fuerte, no hubo tantos despidos como han pasado en otras oportunidades. Pero el problema es estructural, Rosendo. Los sindicatos estamos en la obligación de defender la estabilidad laboral. Porque hoy se defiende a los que estaban antes y mañana se defienden a los que están hoy. O sea, los sindicatos son pluralistas políticamente, partidariamente. Y al final son las mismas organizaciones que defienden a los afiliados a esos partidos. Por eso hay que tener cuidado. ¿Y está vigente ese pluralismo sindical? Claro. ¿O hemos entrado en un escenario de que después de 12 años ahora nos toca a nosotros? Ese es el problema que tiene el país, porque el Estado, mira Rosendo, el 70%, eso es lo que nosotros hemos podido identificar, no oficialmente, uno consulta, el 70-75% de los compañeros o compañeras que se meten a activar por un partido, lo hacen por un trabajo. Lo hacen para que cuando el partido llegue, le den un trabajo. ¿Y qué pasa entonces cuando gana el partido? Esa plaza la tiene otro de otro partido. Entonces es un problema estructural que el Estado tiene que resolver. Porque ¿de qué sirve meter hoy y más mujeres? Mire, la carrera administrativa aquí no existe. No hay carrera administrativa, aunque la ley de servicio civil lo contempla. Aquí un compañero puede estar calificado, puede ser preparado en otros países, tiene carrera administrativa, al momento de cambio de partido se va. Es un problema estructural. Los sindicatos defienden la estabilidad laboral. Y el problema es que hay muchos casos que despiden a la gente hasta sin prestaciones laborales. Yo digo que un partido, un ministerio, un ejecutivo de una institución que no tiene recursos para reestructurar, que no lo haga, porque entonces está afectando a la persona humana. Yo no me quisiera meter a los activistas, tienen derecho a que les den trabajo. Pero imagínense el problema que se genera. Hay que abrirles un espacio, hay que despedir, como en el caso de Soctravi, en todas esas instituciones, un montón de trabajadores para darle oportunidad a los que han estado un montón de tiempo sin trabajo. Es correcto, pero ¿qué hacemos con los que salen? Y más violentándole derechos. Y ese tema, Daniel, del reconocimiento de sus derechos laborales, que también es el gran reclamo que está ahora, eso porque es inalienable, eso es inalienable. Sacando y no se les reconoce. ¿Sabe cuál es el problema final de eso? Y que es una enorme injusticia. No cumplen los procedimientos, despiden a un trabajador. Hay un montón de abogados que entienden bien este tema. No han pasado ni 2 años cuando el trabajador es reinstalado con salarios caídos. Miren, no actúen así porque y llega la famosa duplicidad. Mira, yo conozco casos en que viene el choque. Y las sentencias dicen reinstalarse al puesto donde estaba. Y tal vez ahí hay otro. Pero lo que menos podemos aceptar es que ese tipo de derechas se alienen. Está bien, pero tratar de destruir un sindicato no es correcto. Porque entonces vienen las denuncias. Mire, Rosendo, porque aquí se dice un montón de cosas de los sindicatos, de las confederaciones. El gobierno de Honduras estuvo en las listas cortas de la OIT 6 años consecutivos. El gobierno anterior sí hablan de eso. Por violaciones al 87, al 98, al 169, por varias violaciones a convenios internacionales. Todos los años estaba en la lista. Entonces sí ha habido denuncias. Aquí en el tema de la empleomanía es que lo que no tolero, lo que no aceptamos es el sectarismo. Mira cómo vas a despedir a una mujer que tiene 15, 20 años de estar en un lugar y es buena empleada y es soltera. Solo por cuestiones políticas. No puede ser. Y han logrado tener acercamientos como organizaciones obreras con la actual administración de país para
vamos a decir así, llevar la fiesta en paz y que no se estén dando incluso choques Sí. que llegan incluso hasta poner en riesgo la integridad física de Bien. algunos trabajadores que se resisten a ir o a irse de sus empleos, que resisten a retirarse porque quieren sus prestaciones, pero ha venido el choque. Ha venido incluso hasta la actividad de los famosos comandos insurreccionales. Y los colectivos. O los colectivos. Las organizaciones sindicales, mira, aquí pasan los partidos. El otro día me decía, bueno, un político de alto nivel de aquí, fíjate, dice que nosotros pasamos, ustedes conocen la historia de los presidentes, del golpe de Estado, que fuimos actores importantes para tratar de revertir eso, pasan las administraciones y el movimiento de ustedes queda, es sostenible. Las administraciones son transitorias. Y entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo con las organizaciones legalmente reconocidas? Los dirigentes, la gran mayoría de dirigentes sindicales son racionales, tienen experiencia, Chendo, tienen experiencia política y administrativa. Y nadie puede, un sindicato que proteja, por ejemplo, sectarismos políticos o actos de corrupción, se sale de su esquema. Ningún sindicato va a proteger o debe proteger actos de corrupción totalmente comprobados. Lo que piden los sindicatos normalmente es el debido proceso. Y los sindicatos negocian, los sindicatos saben de lo que se trata el problema de su institución y saben perfectamente cómo se puede incorporar a un problema de interés nacional. Ya lo hemos demostrado, pues, y no estamos en eso de la Corte Suprema. El movimiento sindical no estuvo en la crisis de cuando se quería, creo que fue el 2001, no recuerdo, 2005, la gran crisis que querían sustituir el Congreso Nacional, los movimientos sociales. El que crea que destruyendo los movimientos sociales fortalece la democracia, está totalmente equivocado, Rosendo. Y si no se pone una atención puntual a lo que estamos viviendo, ¿cuáles son los riesgos que tenemos como nación? Porque aquí está de por medio las finanzas públicas, que están maltrechas, por cierto, la atracción de capital extranjero y la apuesta que el inversionista hondureño siga confiando en el país, pero en medio de todas estas dificultades, difícilmente vamos a encontrar un norte. Y el problema es que se pone en crisis la democracia. ¿Cómo se resuelven los problemas de la democracia? Con más democracia, con más participación. Hay una medición de Latino Barómetro que es preocupante, Rosendo. O sea, la gente vota por cambios. Y mucha gente vota por cambios hasta de lo que él mismo ha apoyado. Esto no sirvió, hay que votarlo. Así está pensando la gente en América Latina. Entonces el tema es qué respuesta tiene cuando cambia. ¿Qué resultado está esperando? Que mejore su situación de vida. ¿Cómo es posible que los países crezcan macroeconómicamente y la pobreza se profundice aquí? Mira, el país tiene un gran problema. Dice que de 7 de cada personas ya no creen en el sistema, en el modelo. Es un problema estructural. El país crece y la pobreza se profundiza. La gente trabaja y no puede subsistir con ese salario, con ese ingreso. Esos son los problemas graves que tiene este país. La pobreza, imagínate ese pleito de la empleomanía estatal. Esa gente cuando no está trabajando en el Estado, ¿dónde está? En la economía informal. Y la economía informal no tiene seguridad social. Entonces eso es aceptable. ¿Pero qué hacemos? El segundo país más pobre, no, el primero creo, de América Latina, según esos informes de desarrollo humano que son dolorosos de escucharlos. Entonces el papel de los partidos, de los políticos en el poder. Y el gran problema de fondo que tenemos aquí, Rosendo, es que no hay una planificación estratégica de país. Aquí tenemos gobiernitos de 4 años y la pobreza sigue. Entonces, si no fuera por las remesas, por los trabajadores hondureños que están en los Estados Unidos y en otros países, que la crisis social fuera peor. 8 mil millones de dólares mandan nuestros trabajadores, nuestros compañeros trabajadores de los Estados Unidos, trabajadores. Si no, ¿qué pasaría aquí? Entonces, bueno, si el análisis o la discusión va en otros temas de sectarismos, yo privilegio la realidad y la ideología. La realidad del país es esa, y a algunos no les gusta que se diga, la concentración de la riqueza, Rosendo, la inequidad que vive este país. Y eso se refleja en el tema de la Corte también. ¿Cómo es posible que ese gran porcentaje de gente que está presa, que cometió un delito obviamente, sea por delitos menores? Y que no pueden salir de la cárcel. Hasta ahí se demuestra la iniquidad. Entonces, si vamos a resolver el problema, si vamos a enfocarlo, reunámonos todos, porque todos somos responsables de lo que ha pasado.
y de lo que pueda pasar. ¿Y se les está tomando en consideración? ¿Hay diálogos sinceros o es un proceso que lo están esperando? Nosotros respaldamos el proyecto del Partido Libertad y Refundación. Respaldamos porque es un proyecto altamente social. Yo creo que el gobierno tiene 6 meses. Hay una gran expectativa en función de que se cumplan ese proyecto, esas aspiraciones sociales, no destructivas. Yo no creo en lo destructivo. Por ejemplo, para que hayan trabajadores, para que hayan sindicatos, que esa es otra cosa, deben de aperturar la libertad sindical para generar equidad. Una empresa no puede estar agarrando todas las utilidades de ellos y no compartirla con los trabajadores, porque el problema al final no es de empleo, es de ingreso. Por eso hay 15.000 obreros que de la construcción se fueron para los Estados Unidos ahorita, 15.000, porque no es problema de trabajo, no es problema de que me den empleo, es problema de que lo que yo gano allí no me está ajustando para sobrevivir dignamente. Fíjate que bajaron los combustibles, es el problema estructural. Si no lo entienden así, yo creo que vamos a seguir haciendo discursos por muchos años. Bajaron los combustibles, que es el principal efecto para que la canasta básica suba. ¿Y quién hace que bajen los productos? Entonces es un problema de estructura, porque no le meten 200 millones de lempiras a Banasupro para que el Estado compita con la especulación, haciendo decretos de congelamiento de precios, denunciando eso. No vamos a arreglar nada porque hay libre albedrío. Entonces que el Estado, mire, 200 millones a Banasupro. Quiero un Banasupro en todos los barrios marginales, en toda la zona rural, para que compitan. Nosotros vamos a comprar los productos, los granos, y se los vamos a vender directamente a la gente. Muy bien, Daniel Durón con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar la situación de la seguridad social en nuestro país, los cambios que se están experimentando y qué noticias hay para los empleados que están afiliados al régimen de aportaciones privadas, que están reclamando sus fondos en cuestión de minutos. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1.000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie te llevas 50.000 lempiras y 3 series con el número de revés. Una de 30.000 y 2 de 20.000 lempiras. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Que las empresas le aportan al trabajador el 4% mensual, que el año son 48%, que es las prestaciones de los trabajadores a su nombre en el RAP. Esa es la mejor conquista que he visto yo en los últimos años. Seguimos al banquillo con nosotros, Daniel Durón. ¿Cómo está el tema de la seguridad social? ¿Se han hecho algunas ligeras modificaciones muy positivas para los derechohabientes y sus familias? ¿Ya está en práctica esta normativa, Daniel? Recuerda que la ley marco de protección social amplió unos beneficios bien importantes en el seguro social. Es ampliar la atención de los hijos de los trabajadores de 11 a 18 años. Eso es impresionante. Inclusive un hijo de un trabajador que cumple adquiere mayoría después de 18 años, y si tiene una enfermedad terminal, el seguro está obligado a darle la atención hasta que él ya no pueda. Ahí se aprobó una no transferencia, sino que una sustitución de la aportación que ingresaba al RAP con un techo de salario de trabajadores. Creo que en ese momento estaban de 8.500 lempiras, que son 72 millones de lempiras mensuales directamente a enfermedad y maternidad del seguro para que fueran utilizados en salud. 72 millones de lempiras mensuales, que en este momento pueden ser 5.000 o millones más. Pero hay una presa ahí de 2.600 millones que la Junta Interventora no los utilizó, no sé por qué, porque se amplió el Congreso en septiembre del 2019, amplió que ese dinero siguiera entrando ahí. Eso puede servir para actualizar el seguro social, pero ahí se generó un gran problema, Rosendo. Algunos abogados, el RAP y el seguro tomaron una decisión diferente. Hay algunos abogados que dicen que el recurso de inconstitucionalidad de esa ley, marco de protección social, es vigente al momento de notificarla a las partes recurrentes, que en este caso fue el Colegio Médico. Y otros dicen que es al momento de que la publique el Congreso Nacional.
Pero esa ley dice que es de ejecución inmediata la revocatoria. O sea, estamos claros que la ley es ilegal y se derogó. Ley no existe. No existe. Entonces eso dejó en el limbo al RAP y al mismo seguro. El seguro continuó bajo ese criterio, así, atendiendo, que pienso es correcto, atendiendo a los hijos de los trabajadores, captando ese dinero, pero el RAP nos dijeron, miren, tengan cuidado. Hay una frase que yo le aprendí a un político aquí, Rosendo, no sé si puedo decir el nombre, que dice que el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Entonces, si queda en un limbo jurídico, voy a decir, miren, nosotros podemos tomar no me lo sabía de otro. Nuevo, el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Sí, sí, porque le tiene miedo. Le huye. Entonces nosotros nos dijeron, mire, si no hay un cimiento jurídico ahí, podíamos incurrir en algún problema legal posteriormente. Entonces dijeron, mire, nosotros creemos que nuestra asesoría jurídica, y muchos abogados piensan así, la ejecución de esa inconstitucionalidad es al momento de la notificación. Y otros dicen es al momento de la publicación, y el Congreso no lo ha publicado. ¿Y qué han definido? Usted es presidente también de la Junta Directiva del RAP. ¿Han solicitado? Sí. Aquí tendría que ser un proyecto de ley para volverlo normativa de país. ¿Qué hicimos nosotros? Diligentemente, para que no nos acusaran de inactividad, de falta de acción. Acordamos en el RAP una propuesta de ley con el sector privado y el gobierno, en donde el Congreso legitima una ley nueva que se llama Ley de Previsión Complementaria, algo así, para no entrar en contradicción con lo del Seguro Social, que fue el centro de la inconstitucionalidad y el tema del peligro que había de privatización de los servicios de salud pública. Entonces tomamos esa decisión, se aprobó en el CES, en el RAP, se aprobó en el Consejo Económico y Social, fue al Congreso, pero nos dijeron que el Poder Ejecutivo lo devolvieron al Poder Ejecutivo para revisarlo y ver algo más de fondo. Pero el RAP ya resolvió el problema administrativo de la devolución. Mire, es bueno que los trabajadores sepan esto, es bueno la oportunidad, Rosendo. ¿Qué es el seguro que es de cesantía? ¿Qué es la cesantía? Se llama reserva laboral también. Es el 48% que las empresas le aportan al trabajador, el 4% mensual, que el año es un 48%, que es las prestaciones de los trabajadores a su nombre en el RAP. Esa es la mejor conquista que he visto yo en los últimos años. El 50% prácticamente de lo que te corresponde por prestaciones sociales anualmente, el patrono te lo saca de los libros y se lo pone a su nombre en el RAP, con intereses, a su cuenta individual. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador, si lo despiden, tiene eso y lo tiene ganado, por cualquier causa. Y si renuncia, tiene ese fondo ahí. Pero eso se paró, Rosendo. En este instante, este recurso, por la disposición que se tomó, no se lo pueden trasladar a algunos trabajadores que ya salieron del esquema. Ok, no, el RAP resolvió vía criterio jurídico, administrativamente, porque había una presa de 9,000 trabajadores que habían causado, ya la empresa los había despedido, habían salido y le dijeron, mire, lo que me corresponde y vaya a traer la diferencia al RAP. Eso está ahí, pues el RAP no tenía ley, no tiene ley para devolver ni para captar. Lo más grave es para captar. Entonces resolvimos, vía administrativa, devolver. Ya el RAP le está devolviendo a los trabajadores que ya cesaron en su empresa y ya pueden ir al RAP por cualquier causa. Si lo despidió el patrón y le dio el otro 50%, el RAP le tiene que dar ese 48% que anualmente tiene ahí. Ahora, el problema que hay que resolver urgentemente, Rosendo, es que el RAP tiene que volver a captar. En estos 3 meses, ese fondo de los trabajadores, que son 5,000 millones que están acumulados ahí, dejó de percibir 300 millones que debiesen estar acreditados en la cuenta individual de cada trabajador, para que cuando salga de la empresa, por cualquier causa, él vaya al RAP a reclamar. Y para que este traslado de recursos se haga efectivo, es donde también se demanda la intervención del Congreso, facultando los traslados. No, el Congreso en lo que nos tiene que ayudar es que la ley de aportación obligatoria del patrono de ese 4% mensual se continúe, porque se suspendió, porque no hay ley. La ley se declaró ilegal. Entonces, la única instancia que lo puede reactivar legalmente es el Congreso Nacional, vía otra ley, una ley transitoria que diga, bueno, el RAP podrá o seguirá
captando ese 48% anual en prestaciones de los trabajadores. Y las devoluciones, Daniel, ya que se ha habilitado nuevamente Sí. para los que salieron de la administración privada, lo están realizando por rangos de edad, que este fue también otro de los problemas que se presentaron bajo el entendido de que en una fecha determinada solo iban los adultos mayores y se iba bajando la edad. ¿Ahora es abierto o cómo está la operatividad? Es que una cosa es eso son cosas diferentes. Eso es lo de la previsión que se hablaba de los 65 años. Eso el RAP lo sigue captando, el 3%, 1.5% del trabajador y 1.5% de la empresa, que según esa ley entraba al fondo de previsión para la jubilación. Entonces, al eliminar esa ley, se activa la ley del RAP, el artículo 43, y ese fondo entra ese dinero entra al fondo de vivienda, ahí no hay problema. Que es diferente al auxilio de cesantía, Rosendo. El auxilio de cesantía es ese porcentaje que el patrono le pone a nombre del trabajador mensualmente, que antes estaba en los libros de la empresa. Si me despedían por causa justificada, no me llevo ni un peso. Si renunciaba, no me llevo ni un peso. No tengo derecho. O por cualquier causa del ciento. Ahora no, tengo ese 50% a mi nombre por cualquier causa. El RAP me lo tiene que entregar. Si no tengo derecho al otro 50%. Y de los 9,000 que estaban en esta lucha y que estaban detenidos, ¿a cuántos se les ha trasladado? No, ya no sé, habría que ver administrativamente, pero la administración ya está facultada. Vuelve a la normalidad el RAP en devoluciones. Eso es bueno connotarlo, en devoluciones. Vuelve a la normalidad, se hace un programa, al trabajador se le dice, mire, ya está su dinero en tal banco, usted puede ir a ejecutarlo. Y ya hay guías para orientar al trabajador en una inversión justa, aun y cuando este dinero es de ellos y pueden hacer con el mismo lo que deseen, pero dadas las circunstancias en que vivimos, apoyarles, guiarles con microempresas, sí, con actividades para que no vayan a quedar prácticamente en el aire en poco tiempo. Ese es buen tema realmente que habría que implementarlo. Fíjate que cuando el RAP es una institución sui generis, cuando estábamos en una sesión y aparecían los rendimientos que generan las aportaciones de los trabajadores como propiedad del RAP, eso hace como unos 7, 8 años, y se decidió devolverle a los trabajadores esos rendimientos que estaban generando ingresos al RAP y se devolvieron más de 6,000 millones. Cuando hablas de gente de la tercera edad, recuerdo que señores que tenían 10 años de haberse retirado, 15 años del RAP, les tocaron cantidades importantes de dinero en concepto de excedentes, se repartieron. Entonces la idea, esa es una buena observación, para culturizar la gente para que con ese dinero en un momento de un préstamo, porque los trabajadores afiliados al RAP tienen derecho al 80% de préstamos en relación a sus aportaciones, a una tasa bajísima de interés, y se pueden refinanciar cuando pagan ya el 25 o 30%, pero es una institución sui generis y sí estoy de acuerdo yo en proponer ahí en el RAP un programa de capacitación y orientación a los trabajadores cuando adquieren esos recursos para que puedan invertirlos en algo productivo. Daniel, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. No, a la orden, como siempre. El gusto es mío estar en este programa tan importante y tan visto, Rosendo. Muchas gracias. Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.